Hola chicos, bienvenidos a esta sesión sobre modelo atómico de Dalton. Esperando que se encuentren bien, pues vamos a dar paso al análisis de lo que es el modelo atómico de Dalton. El modelo atómico de Dalton fue un modelo atómico importante, ya que pues tiene varias aportaciones de las cuales siguen vigentes, algunas y otras no. Sin embargo, es importante observarlo ya que para fines prácticos nos conviene entender lo que es un cambio químico mediante el modelo atómico de Dalton. Para entender el modelo atómico de Dalton, tenemos que revisar un poquito la historia, ¿no? El contexto. Básicamente fue el primer científico que da una teoría atómica sustentada en distintas leyes aprobadas de manera científica. Pero antes de dar entrada a esto, vamos a ver un poquito, vamos a hablar sobre la historia. Hubo dos filósofos que aportaron mucho al modelo atómico de Dalton, lo que es Leucipo y Demócrito. Ellos fueron quienes acuñaron la palabra átomo, que significa partícula pequeña e indivisible. Básicamente, Demócrito lo que propone es que la materia está conformada con partículas cada vez más pequeñas hasta que llega un punto en donde ya no hay más división. A esta pequeña partícula donde ya no existe más división, le llamó átomo. A esta teoría se le conoce como teoría de la discontinuidad. Obviamente ellos lo que tenían es pues una argumentación, no había como tal una comprobación de lo que afirmaban. Teniendo en cuenta esto como contexto, ahora sí vamos a entrar a lo que es la teoría atómica de Dalton. En la teoría atómica de Dalton, él se basa en lo que se conoce como las leyes ponderales. Las leyes ponderales fueron creadas, fueron postuladas por distintos científicos, Lavoisier, Proust, el mismo Dalton, entre otros. La primera el primer postulado en la teoría atómica de Dalton nos dice que la materia está constituida por átomos, ¿no? Retomando este concepto de los filósofos griegos. Es decir, los átomos son partículas indivisibles e indestructibles. Como segundo postulado, él propone que todos los átomos de un mismo elemento son exactamente iguales e idénticos entre sí, pero distintos a los átomos de otros elementos. La imagen que ustedes están observando ahí en su pantalla, básicamente nos habla en el extremo izquierdo de lo que son átomos de hidrógeno, en medio lo que son átomos de oxígeno y al final lo que serían átomos de bromo. ¿Sale? Representando esta parte, que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, pero diferentes a los átomos de otros elementos químicos. Hoy en la actualidad, este postulado ya no es vigente porque sabemos que existe algo que se conoce como isótopos, que son átomos de un mismo elemento, pero con distinta masa atómica. ¿Sale? Es decir, ya no es tan como lo manejaba Dalton, pero bueno, pues es importante hacer esta revisión porque hay muchas cosas importantes que podemos rescatar de esta teoría atómica, sobre todo para entender lo que es un cambio químico. El tercer postulado de la teoría atómica de Dalton nos dice que los átomos, al combinarse entre sí, lo hacen en proporción de números enteros simples y sencillos. ¿Sale? Nunca lo van a hacer en medios o en cuartos. Como observamos aquí en esta imagen, tenemos un átomo de color rojo que va a reaccionar con los átomos de color gris. ¿Sí?
dándonos un producto en una proporción 2:1. ¿Qué significa 2:1? Dos átomos grises por uno rojo. Como ustedes pueden observar, pues es una proporción de números enteros y sencillos, 2:1. Además, nos dice que los átomos pueden combinarse en más de una proporción. Esta combinación va a dar origen a la formación de compuestos distintos, ¿sí? En donde la proporción de al menos uno de ellos va a permanecer constante. El hecho de que átomos de distintos elementos se combinen entre sí en distintas proporciones, lo puedan hacer, nos da origen a compuestos completamente distintos, ¿no? Con propiedades físico-químicas completamente diferentes. Resulta bastante práctica seguir con esto, con algunos de estos postulados, ya que básicamente un cambio químico se da entre la combinación de átomos. En la actualidad, sabemos incluso que un átomo sí se puede dividir, ¿no? Sí es destructible, pero incluso es bueno conocer cómo se va construyendo el conocimiento, cuáles fueron las distintas teorías atómicas que dieron forma a la teoría cuántica, que es la teoría atómica que manejamos actualmente. Pues espero hayan entendido, les agradezco mucho su atención. Como actividad de refuerzo, podrían hacer algún esquema, diagrama o dibujo de los distintos postulados de la teoría atómica de Dalton.